se le sigue dando más valor, o yo creo que es una creencia, ¿no?, popular, que como que tiene más valor la idea que la ejecución. Y me parece que es totalmente lo contrario. Muchas veces las ideas son fácilmente copiables, pero la ejecución es muchísimo más difícil, ¿no? Si eres capaz de afinar y de hacer la ejecución perfecta, puedes estar tranquilo de que por mucho que te intenten copiar, nadie va a tener éxito, no te van a usurpar, ¿no? En este sector, lo que yo puedo identificar, eso solamente es como que uno se supera a sí mismo. Al final, la competencia es contigo mismo, yo creo, ¿no? Entonces, en el Departamento de Recursos Humanos no hay un abogado y no quieren molestar tampoco, o no tienen tan cerca para consultar siempre al de legal. Pues a través de una plataforma como Saga sí que pueden realizar bien el trabajo, porque seguramente ahí hay plantillas o información necesaria para hacerlo con los requerimientos legales, como si lo hubiera hecho el equipo de legal y sin incurrir en error, ¿no? Que esto no implique al abogado distanciarse más de la gente. Sí. Y estar en su propio mundo de estudio de derecho, de cómo implemento la IA para el despacho, para adentro, sino también conectado con las personas y con las necesidades que van surgiendo. Porque creo que ahí está el conflicto o la fricción de no saber qué servicio puedo diseñar porque no sé las necesidades de la gente. Como utilizas WhatsApp, por eso nadie tuvo que explicar utilizarla y ya está, y la usamos. Y de hecho las otras que han salido de IA generalista a partir de esa son muy parecidas casi todas en cómo lucen y en su usabilidad, y ya está, ¿no? Entonces por eso todos interactuamos fácilmente con estas, hijos, primos, alumnos mayores, incluso nosotros, en fin. Pero ahí lo que va es de que, claro, no sabemos qué tecnología ahora, o quizás sí lo sabemos, se está desarrollando a la par, y que también en unos 5 añitos alguien se le va a prender el foco, va a lanzar algo que sea tan sencillo de utilizar como esto, y lo vamos a utilizar. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo tras un par de semanas de pausa, de descanso, llamémoslo así. Estamos en un nuevo episodio de Yo no soy abogado, pero mi nombre es Pablo Clavero, soy director en la agencia de marketing jurídico Gliss Market, y como siempre tengo aquí a mi lado a Nadia Antonini, más conocida como abogada marketinera. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Hola, Carol. Todo bien, todo bien. Y bueno, hago la presentación oficial. Hoy tenemos el gusto de tener como entrevistada a Carol Valencia. Voy a decir todo tu título porque Legal Engineer, AI Adoption and Change Manager, ¿sí? En Saga, y co-founder en Wow Legal X. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Pues es un título bastante amplio y que digamos que cubre varios temas interesantes, ¿cierto? Que son dos roles. Son dos roles, ¿cierto? Pero bueno, ahí está IA, ¿no? La AI, está el cambio, está varias cosas de las que tenemos bastante interés, ¿no?, para hablar hoy, ¿no? Aprovechar y hablar hoy en este ratito de charla en directo en LinkedIn. Carol, cuéntanos un poco en palabras a lo mejor más llanas, más asequibles. Como algunas veces yo pregunto, como para que lo entienda un niño o niña de 5 o 6 años, ¿no? ¿Qué es lo que hace realmente? Pues muchas personas me lo preguntan. Primero, gracias por la invitación, Pablo. Sé que estamos coordinando esto como por un mes y medio. Al principio nuestras agendas estaban ahí un poco traspoladas, pero bueno, nada, genial. De hecho, me parece súper que también se ha sumado Nadia, entonces qué bonito poder conversar con ustedes. A ver, lo que yo hago, que me lo suelen preguntar también, y de hecho tengo un Instagram donde explico con mayor profundidad qué es lo que hago. Ya luego les digo cómo estoy para que me sigan. Soy abogada. En primer lugar, soy abogada. Y siempre voy a ser abogada, porque ese es mi primer título, por así decirlo, oficial. Y de hecho lo tengo en Perú. Estoy a mitad de camino de la homologación del título en España. Y también tengo un título en España que es el de diseño UX y diseño de servicios, que es, por así decirlo, el título que tengo a nivel europeo, ¿no? Cuando yo salgo de Perú, voy primero donde unos familiares a Estados Unidos, porque obviamente había familia ahí y era más fácil.
Entonces, me gustaba mucho lo que era el Legal Tech ya desde hace tiempo. Pero claro, en los despachos trabajaba por ahí con algún gestor documental o un CLM en lo que eran departamentos jurídicos y decía, ay, qué aburrido. O sea, si va a ser solamente esto, pues yo quiero ver qué más se puede hacer, ¿no? Y de hecho me gustaba mucho la parte de crear esos procesos utilizando las plataformas. Pero una vez de que ya tenías volcados los procesos en las plataformas, salvo que te dedicaras más de lleno a project management o a procesos y no tanto a litigio o arbitraje como era mi caso, no podías ver más allá. Y también no es que hubieran tantos proveedores, estoy hablando no del siglo pasado, pero sí de la década pasada, donde todavía, al menos en Latinoamérica, estaba comenzando. Quizás en Europa y en Estados Unidos obviamente ya estaban súper avanzados, pero en Europa ya estaba quizás un poquito más adelantado. Pero bueno, por eso el motivo es de que cuando dejo el derecho tradicional y yo trabajaba en arbitrajes y derecho corporativo, es que voy a Estados Unidos y ahí tengo un acercamiento mucho más profundo y puedo indagar mejor cómo es con las herramientas, ¿no? Del Legal Tech, pero ya es la parte de implementación, ya no dando los datos para que me ayuden a implementarlo, sino yo ahora implementando y ayudando a otras personas, abogados o equipos legales que puedan implementar estas soluciones, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la curiosidad, mucho la atención la parte del diseño del producto, o sea, cómo es que se crea un producto desde cero, cómo es que encuentras el problema en el universo que es el sector legal, porque créanme que los abogados tenemos problemas, pero también los ciudadanos tienen problemas que tienen toques legales. Ya también de eso hablaremos. ¿Cómo es que yo conecto el legal design o la perspectiva de lo que yo entiendo como diseño central en las personas para mejorar la prestación de los servicios legales, ¿no? Utilizando tecnología, las diferentes tecnologías, utilizando visual thinking, utilizando diferentes cosas, ¿no? No solamente la parte visual, sino diferentes cosas. Entonces, ya con ese enfoque en el producto, me meto a IDEO, que es esta academia que seguramente todos conocen, donde había este curso que seguramente medio mundo se ha hecho, que es el de Human Centered Design, y un par más también de Design Thinking, pero bueno, ¿por qué ahí? Porque también siempre me preguntan, ¿dónde tengo que estudiar? Bueno, yo estudié ahí porque yo sabía que ahí los fundadores habían sido profesores de Stanford, incluyendo incluso el propio Don Norman, Tim Brown, entonces gente seria, ¿no? Gente seria para mí en ese momento que ya estaba también estudiando en paralelo ya el grado en diseño, que de hecho fue lo que me permitió ya venir aquí de lleno. Entonces, cuando ya empieza, justo antes de que empiece la pandemia, yo decido venir a España porque en Estados Unidos sí que es cierto que, sobre todo donde yo estaba, que es Nueva York, con un solo trabajo, no. Pues solo trabajo, Startup Legal Tech, que era donde yo trabajaba, no. No podría sobrevivir. Entonces, por un tema también de que aquí en el tema de la documentación para obtener la doble nacionalidad era un poco más sencillo para mí. Decidí optar por venir aquí. Acá sí no tenía familia. Descubrí que tenía familia recién en noviembre del año pasado. Wow. Y que de hecho no viven tan cerca a mí. O sea, viví en otra ciudad. En España sí, pero no es tan cerca, honestamente, salvo que tengas coche. Pero bueno, estaba sola, entonces me vine a homologar el título primero y en paralelo estaba estudiando este grado en diseño que les estaba comentando, ¿no? Empezó la pandemia y como había bastante tiempo, pues además de trabajar para la empresa con la cual yo hacía contrato en prácticas y que luego me hicieron contrato y en fin, que era también ya parte de trasladar los requerimientos del equipo legal a la parte de desarrollo de producto, porque era una empresa también RegTech, no tanto Legal Tech, sino era RegTech, empecé en RegTech. Pero claro, como ya venía con el background del Legal Tech, fue más sencillo conectar. Y querían alguien que entendiera el sector legal, que entendiera el cumplimiento normativo de compliance y que traduzca esos requerimientos legales de las normativas que eran muy complejas, tipo EIDAS, porque era una plataforma de videoidentificación. Entonces, trasladar esos requerimientos legales al equipo de producto, ¿no? Y una cosa trajo a la otra. Ya después de terminar ahí, fui a Holanda, trabajé con más Legal Tech, luego otra Legal Tech belga y así, y ahora con esta Legal Tech en la que estoy. Pero en la pandemia también, como había bastante tiempo, y ya para cerrar esta parte, decido fundar con unos amigos un emprendimiento que se llama Wow Legal Experience, que
básicamente se centra en eso, ¿no? En dar consultoría para ver la forma de innovar los servicios legales para abogados, no abogados, y de hecho tenemos un equipo multidisciplinario. Y actualmente trabajo para esta Legal Tech que se llama Saga, que bueno, ya si hablamos de categorías, es una plataforma de inteligencia artificial y también hace consultoría en temas de adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Pero de hecho es una plataforma que no está diseñada solamente para abogados. Y de hecho les quiero incursionar un poco el concepto de AI lawyering, que si quieren lo podemos hablar más adelante, porque efectivamente Saga ya dejó de ser una plataforma solamente para abogados, sino ahora es una plataforma que permite hacer lawyering, ¿no? De manera inteligente. Y eso quiere decir que, por ejemplo, un departamento de recursos humanos que tiene que realizar contratos, donde quizás en esa empresa, en el departamento de recursos humanos, no hay un abogado y no quieren molestar tampoco o no tienen tan cerca para consultar siempre al de legal, pues a través de una plataforma como Saga sí que pueden realizar bien el trabajo, porque seguramente ahí hay plantillas o información necesaria para hacerlo con los requerimientos legales, como si lo hubiera hecho el equipo de legal y sin incurrir en error, ¿no? Y eso básicamente. Bueno, no es poco, absolutamente no es poco. Y una duda que me surge, Carol, de tu etapa en Estados Unidos y digamos, y ahora en España, ¿no? Ayudando a diseñar productos legales digitales, ¿esto iba dirigido principalmente a eso, a despachos de abogados, digamos algo B2B, algo más para profesionales o también para el público general? Ha ido, la verdad, cambiando. Empecé con B2C, luego se fue yendo más hacia el B2B, luego otra vez volvió al B2C. Y de hecho, por ejemplo, con WoW y con Saga me encanta porque aunque aparentemente parece B2B, también tiene un segmento B2C y sobre todo buscamos apoyar a las personas a los operadores del sector legal o que operan dentro del sector legal sin ser abogados, pero que trabajan también de manera autónoma o independiente o son muy chiquititos, porque como ustedes han visto en el sector legal hay bastantes soluciones que están muy orientadas y muy enraizadas, al gran despacho, al gran departamento jurídico, muy corporativo, que no está mal, o sea, muy bien, enhorabuena, pero también nos estamos olvidando de hay una gran masa que son los abogados independientes, que son otros operadores jurídicos, como por ejemplo aquí en España podría ser procuradores, porque no puedes llevar ningún caso sin un procurador, entonces, ¿quién le facilita un acceso a soluciones de estas a los procuradores? O por ejemplo las gestorías que ven el tema de las fincas, ¿no? Que de hecho se viene una idea mía muy loca para el tema de las fincas, prepárense. Pero entonces es un poco así. Yo creo que ese tipo de soluciones que facilitan los servicios para las personas, que ya sea que gestionan, que sean operadores del sector legal o personas que no son abogadas, pero que trabajan en esta intersección con el sector legal o que dan de alguna manera cierto tipo de consultoría o consejo en base a conocimiento legal que tienen por el campo en el que se manejan, necesitamos más soluciones así. Y lo tiene que pensar quizás, o sea, creo yo, debería de pensarlo, no necesariamente un abogado, pero sí al menos un par, donde uno de las personas sea abogado y el otro quizás pues sea un tecnólogo. O de repente uno sea de impuestos y el otro sea un abogado, pero sí tiene que haber ese input porque nosotros hemos estudiado bastantes semestres y bastantes años y conocemos mejor que nadie eso, ¿no? Claro. Vos sabés que cuando hablabas de servicios, de diseño de servicios, de productos, yo me encuentro muchas veces con que los abogados, cuando vos les preguntás por sus servicios, es litigar. Ya. Y se terminó. Uy. No sé si querés dar algún ejemplo o el beneficio de pensar un servicio para un determinado cliente que puede tener un abogado, pensándolo, creándolo. Sí, a ver, les doy un ejemplo en base a un caso de la vida real. Existe Andrea, que se iba a casar con una persona de otra nacionalidad. Ella también es de otra nacionalidad. Son personas, las dos extranjeras, que viven en un país que no es el suyo. Entonces, para casarse en el país de su pareja, le exigen
que tiene que firmar una especie de precontrato, preacuerdo, no le dicen contrato, le dicen acuerdo, o sea, algo más bonito, ¿no? Que no duela. Y obviamente por un tema de cultura y tal, ese contrato, ese acuerdo al inicio duele, pero igual te lo firmas porque dice, bueno, te quiero más que un acuerdo, o sea, que un papel, ¿no? Entonces lo firmo, no hay problema. Si es que es la forma de que tu gobierno se asegura de que no me esté casando contigo, no sé, por tema de papeles o por otras cosas, yo te lo firmo. Pero, ¿qué pasa? Que si es un país donde además le asumamos que se hable un idioma que no sea ni el español ni el inglés, sino que sea, por ejemplo, un alemán o un neerlandés, y todo lo que tiene que ver con ese proceso, pueden desde la página web, que gracias a Dios está digitalizado, porque podría no estar digitalizado, tendrías que a lo mejor irte presencialmente, que puede ser, sobre todo pensando más en LATAM, pero si todo está en ese idioma, incluso en la web, ya puedo ir al traductor de Google, pero pierdo tiempo haciendo esa traducción. Entonces, yo me encantaría, o me hubiese encantado que en ese momento en el cual esta persona, que de hecho soy yo, bueno, hubiera habido algo, alguien, un despacho, un abogado, quien sea, una solución donde yo pueda ingresar y a formular todas estas consultas quizás en mi idioma. Entonces, por ejemplo, para aquellos que se dedican a derecho de familia, y yo siempre lo he dicho, ¿por qué no? Y aquí en España, ¿no? Tenemos una gran afluencia de gente de diferentes nacionalidades que viene aquí, que se casa, que lo que sea, o se divorcia, o conviven, o lo que tú quieras. Y entonces, ¿quién está asesorando a esas parejas? Tú me dirás, son 5 gatos, no. Les invito a revisar las métricas, porque cuando hicimos la solución Legal Tech que planteamos, que ganó un concurso, de hecho, que se llama Couple Council, dentro de las métricas era alucinante, era acojonante ver cuánto nivel de parejas de extranjeros se casan en España. Incluso no solamente casarse, no digo que se queden a vivir, solamente que se casen aquí porque se conocieron aquí, porque se enamoraron aquí, por la nostalgia de casarse aquí, qué sé yo, pero se casaron aquí. Entonces, ese documento para hacerlo valer en otro país, si es que se van, o si es que deciden quedarse porque sabemos que España es lindo, alguien lo tiene que llevar. Y sobre todo si es que cada país, para hacerlo valer en el país de origen de las parejas, tienen otros requisitos como el que les acabo de decir y que están en un idioma que no entiendes, entonces es complicado, ¿no? Entonces, ¿quién está atendiendo ese mercado? Yo invitaría, como respuesta a Nadia, que todo se puede rediseñar, todo, hasta tu vida. Y entonces, ¿por qué un servicio legal o una prestación de servicios legales no se va a poder mejorar a través del diseño? Simplemente hace falta darte cuenta del problema que está a tu alrededor, analizar tu área de práctica, que en este caso yo hablo a los abogados de familia, pero también podría ser quizás los administradores de las FICAS, que te digo, que al final se lo va a terminar planteando una abogada, sí, pero que yo no soy experta en fincas. Pero obviamente sí contaré dentro de mi equipo con alguien que sea experto en fincas para que me hable de este tema, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? Porque al final lo termina pensando alguien que no es del sector. Entonces, estaría a pensar eso, en tu sector, en una necesidad que veas en tu sector, en un nicho igual que no esté tan atendido o que esté medianamente atendido, y a partir de ahí tecleas un flujo de proceso más sencillo. Fíjate que tus puntos de contacto no tengan tanta validación o tanto juego con el Estado, porque ahí sí que podremos tener un flujo de procesos 50% eficiente y el otro mitad un poquito más con retraso, porque ya sabemos que hay entidades que todavía faltan ser un poco más digitales, ¿no? Pero bueno, aún así, si me facilitas si me aseguras que el 50% del proceso que es con el abogado va a ser ágil, y la otra parte, bueno, me la espero, pero te lo compro, ¿eh? O sea, ese servicio yo te lo compro. O si no, en el tema también extranjería, ahí hay infinidad de casos, para explorar, para explotar. Sí. Y doy fe, me hiciste acordar un ejemplo, perdón que me ponga de ejemplo, pero mi marido es argentino, pero tiene nacionalidad italiana. Y cuando llegamos, yo necesitaba el acta plurilingüe para solicitar mi residencia. Y digo, ¿a quién se la pido? Y alguien me pasó un contacto de una abogada que buscaba esas actas plurilingües, y yo le di con la abogada, le compré el servicio, todo, y le digo, ¿tenés redes sociales? No, me dice. Le digo, bueno, si estás interesada, yo te ayudo para promocionar este servicio, le digo. Claro. No, bueno, mucha duda, pero bueno, nunca lo hizo, por lo menos conmigo, pero sí, es verdad.
Esa es la otra parte, que al final, por más buena que sea tu idea, y esto es una anécdota horrorosa que nos pasó el año pasado no con Saga, gracias a Dios, pero sí con WoW, que lamentablemente hubo un ser humano que en esa categoría le dejaremos, que intentó quedarse con nuestra marca y con una marca más de un producto que íbamos a sacar. Pero al final eso pudimos detenerlo, porque claro, esa persona no contaba con que ya lo teníamos. Pero eso también, fíjense mucho en el tema de los registros de las marcas y tal, y siempre comuniquen porque de tal manera, si es que alguien quiere, como por así decirlo, apropiarse de alguna marca o alguna idea, como ustedes ya estuvieron, por así decirlo, documentando esto a través de un Instagram, a través de un TikTok, a través de su LinkedIn, lo que fuese, a la hora de oponerse ante la entidad que concede las casi patentes, los logos. Oficina de Patentes y Marcas. La OEPM, creo que es. Sí, Cada país es diferente, pero bueno, en esa oficina podrán demostrar con documentación que ustedes tenían más tiempo, ¿no? Y que eran una marca pues mucho más conocida por más tiempo, ¿no? Entonces, pero sí, es muy importante comunicar, como dices, Nadia, porque al final ese es un gran error de los emprendedores o de la gente que pretende emprender o mejorar sus servicios. Y hablo de despachos y de abogados y de cualquier empresa, a veces no lo comunican. Y no lo comunican encima pensando que alguien les va a copiar. 100% seguro que te van a copiar, o sea, siempre. Y a lo mejor mejor que tu idea, a lo mejor. Porque hay más pasta, porque es un país más avanzado, qué sé yo. O sea, van a ver, pero nadie lo va a hacer como tú. Eso es lo que a mí me gusta pensar, ¿no? Se le sigue dando más valor, o creo que es una creencia, ¿no?, popular, que como que tiene más valor la idea que la ejecución. Y me parece que es totalmente lo contrario. Muchas veces las ideas son fácilmente copiables, pero la ejecución es muchísimo más difícil, ¿no? Si eres capaz de afinar y de hacer la ejecución perfecta, puedes estar tranquilo de que por mucho que te intenten copiar, nadie va a tener éxito, no te van a usurpar, ¿no?, ese éxito. Yo creo que hasta que no está ejecutado, la idea no está completa, porque uno en la ejecución va moldeando la idea. Sí, y aparte de que yo creo que solamente quien creó realmente la idea original es quien puede superarla, o sea, realmente bien a sí mismo, ¿no? O sea, por lo general suele ser así, pueden haber sus excepciones, claro, pero al menos en este sector lo que yo puedo identificar, eso solamente es como que uno se supera a sí mismo. Al final la competencia es contigo mismo, yo creo, ¿no? Entonces, pero sí me parece que ese es un gran error también a la hora de tener una idea. Incluso, por ejemplo, se ha visto ahora, sobre todo este último año, no sé si conocen a CLOC, la Legal Operations Consortium. Entonces, ellos, de hecho, son una buena vitrina y dan bastante visibilidad a proyectos de innovación y de implementación de tecnología dentro de departamentos jurídicos de empresa o despachos, proyectos de despachos de mediano tamaño y de gran tamaño, y es bastante interesante. Dan premios, incluso también el Legal Project Management Institute también. Entonces, son como vitrinas, ¿no? O sea, ahí hay un concurso y vamos a premiar en las diferentes categorías a los diferentes proyectos. Entonces, si hasta ellos están teniendo visibilidad, que solían ser un poco más recelosos, porque estamos hablando de abogacía tradicional o de departamentos jurídicos de empresa, gran empresa, que suelen un poco ser más recelosos. Ahora tú entras a internet y buscas caso de éxito de Repsol, lo encuentras. Caso de éxito de Garrigues, lo encuentras. Entonces, así... Entonces ya, si ellos lo hacen, pues con mayor razón los que estamos un poco más pequeños, ¿no? Clarísimamente. Y Carol, yo creo que la intro, digamos, de este episodio iba un poco en la línea de... Porque yo tengo esa sensación, no sé vosotras si tenéis la misma, pero estamos viviendo unos tiempos turbulentos, ¿no? Yo muchas veces los defino como turbulentos, en el sentido de que todas las semanas se cambian las IAs que hay que adoptar. O sea, es muy difícil estar al día, ¿no? Estar más o menos en la tendencia, y me imagino que eso para
para ti en tu trabajo al definir o al diseñar productos digitales, al facilitar el cambio, ¿no? de la adopción de tecnología en despachos o en empresas que tienen interés, ¿no? en la parte jurídica? ¿Cómo se gestiona esto? Me imagino que será muy complejo, ¿no? Pero no sé, ¿nos puedes dar algunos tips, algunos trucos de cómo gestionar esto sin volverse loco? A ver, el primer paso, o al menos lo que yo hago es lo suelo hacer o bien a inicios de año o a finales de año. En este caso lo hice a finales de año gracias a una invitación de tu paisano Juan Corbalán, de hecho, sea de paso, Nadia. Juan es gran amigo. Sí, Juan es gran amigo mío. Y yo ya tenía pensado estudiar sobre agentes de IA, porque yo sabía que eso es el siguiente paso, ¿no? Entonces estaba analizando y justo me llega un mensaje de Juan y me dice, voy a lanzar este curso, anímate, llévalo, no sé qué, bla, bla, bla. Es más, era un curso como que de prueba y me dijo, bienvenida a ser mi alumna. Y yo le dije, pues perfecto, digo, aunque me daba un poco de vergüenza porque como somos amigos. Pero entonces yo creo que el primer paso es, si tú eres líder de equipo o estás trabajando, implementando tecnología o pretendes en tu despacho o en tu práctica diaria, si eres autónomo, implementar tecnología o incluso si quieres emprender, tienes que identificar cuál es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Y luego tú, si eres el líder o si eres el emprendedor o si eres el autónomo que va a intentar digitalizar sus servicios, tú meterte en ello. Porque si no, luego, cuando quieras tercerizar ese servicio, porque seguramente si eres muy grande tendrás que tercerizarlo, no podrás hacerlo todo tú, ya sabes que te van a engañar o te van a timar o te pueden poner precios muy altos porque a lo mejor te están cobrando sobrecostos que no deberían. Por eso es importante que lo sepas tú. Quizás no a nivel experto, por eso también honestamente no me gusta cuando después de hacerte un curso dices que soy experta, uno nomás. Dime que te has hecho 10 y que estás asesorando, no sé, en ese campo 5 años y ahí te lo compro, pero antes no. Entonces, primero meterte tú en aprender un poco de qué va esto que quieres implementar, ya sea IA, agentes, vibe coding que está de moda, marketing, diseño, lo que tú quieras, y después intentar enseñarle un poco también a parte de tu equipo, ¿no? Que es cómo hacerlo como una cascada, ¿no? Yo aprendí, ahora le doy una masterclass al resto de mi equipo. Bueno, si soy autónomo lo tengo fácil porque me lo quedo para mí y ya está. Y lo empiezo a implementar, ¿no? Y luego la otra, también el siguiente punto sería implementarlo tú solo o juntos si tienes un equipo. Y ya de ahí ver si es que es un equipo y tienes el presupuesto para poder ver plataformas o cosas, empezar a cacharrear un poco en el sector qué es lo que hay en el mercado. Eso de crear algo propio, a menos que seas Google, Microsoft, no lo recomiendo, porque si no puede salir algo medio raro, ¿no? Si no es una empresa de telecomunicaciones y tecnología, no te recomiendo crear tu propia tecnología por nada del mundo. Hay muy buena tecnología y entiendo la parte de datos, de privacidad, que es el temor de todos en el sector. Lo entiendo, lo comprendo, pero aún así, no. Y por otro lado, ya la última parte es ver de qué manera lo haces de manera escalada y sostenible y de qué manera eso conversa con el propósito que tiene tu equipo o tú mismo como emprendedor o como abogado autónomo, y también hasta dónde vas a llegar, ¿no? O sea, soy abogado autónomo y quiero llegar a utilizar agentes de guía que me mandan el mail a los clientes que facturan y yo solamente me dedico a revisar, a redactar y ya está. No lo sé. Honestamente, al día de hoy, al trabajar en una plataforma que podría llegar a crear agentes de guía 100%, no llegamos al 100%. Llegamos al 90%. Y es por el tema de la privacidad. O sea, hasta ahorita ningún cliente nos ha dicho, quiero un agente al 100% como los que hace la plataforma esta N8N. No. Hasta ahorita nadie nos ha pedido y es por el tema de la privacidad. Pero quizás a un abogado autónomo o a algún procurador o a alguien que trabaja de manera en el sector legal en solitario o en pequeñito, a lo mejor sí le viene bien y si se fía, pues enhorabuena, adelante. No les digo que no, pero sí es un poco también ver el tema de cómo lo hacemos de una manera sostenible, escalada y que permanezca en el tiempo, ¿no?
Y me resulta curioso, ¿encontráis muchos proyectos en los que ese abogado o el líder del proyecto no quiere cacharrear, no quiere, o sea, lanza la idea? Porque yo te lo digo, a mí personalmente me ha ocurrido en el área de marketing, ¿no? Que es lo que tocamos, ¿no? Nos llegan gente que dice, quiero esto, esto y esto. Digo, pero a ver, esto es que no es posible. O sea, tú estás, has soñado algo por la noche, has tenido un sueño fantástico de que la IA puede hacer todo el trabajo por ti, ahora llega, me lo lanzas a mí y ya está. Esto es factible. No, no lo es. O sea, esto os ocurre a menudo porque Sí. la palabra cacharrear que has dicho me encanta porque es lo que todo el mundo debería hacer, pero luego no lo hacen, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, 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 o sea, es que yo creo que no debemos de perder la curiosidad. A veces gente que me dice, yo tengo una mamá que tiene ya 65 años, cumple este año, y hace poco terminó un doctorado y ahorita me está diciendo me voy a meter a esta certificación y yo le digo, ¿cuándo vas a pagar? Por favor, ya va. Pero eso es lo bonito, ¿no? Porque claro, si mi mamá que tiene 65 todavía tiene esa curiosidad, entonces ¿por qué los demás que todavía no llegamos ni a 60 ni a 50 no tenemos ese espíritu de seguir indagando, ¿no? Yo creo que sobre todo si es que eres dueño de algo, o si es que eres emprendedor con mayor razón incluso, o si es que eres líder de un equipo, ya sea de despacho o de gran empresa o departamento jurídico, tienes que estar ahí, porque tú eres quien un poco, quien va a dirigir. Y si no eres líder, probablemente estaría muy bueno que lo propongas, ¿no? Aunque te digan que no, no importa, pero si lo puedes proponer, hay que aventurarse, ¿no? Y el tema, como tú dices, es importante lo que yo decía, lo de si quiere identificar la tendencia y aprender el curso más básico sobre eso que has identificado, pero aprenderlo. Porque así tu propuesta, si no eres líder, tendrá algo de sentido, porque así también cuando te toque implementarlo tendrá algo de sentido, y así cuando tengas consultores como ustedes y que les dices, me he imaginado esto, tengo esta visión, sea una visión que acompañe la realidad, ¿no? Porque a veces supongo que ustedes les dicen, ay, sí, quiero maximizar mi cuenta en tantos seguidores y no aparecen en ningún solo video. Y al menos en el sector legal, sí necesitas mucho. ver quién es la persona detrás de ese despacho, quiénes son, por muy tímido que sea. Ponemos una foto, no importa. Le generamos un video con Nano Banana hoy en día que se puede hacer si es que lo entrenas. Ahora, no sé su privacidad, o sea, si esa persona, habrá que decirle antes eso, pero ya que no quiere, pero así es, o sea, es la pauta. Entonces, hay un amigo peruano que se llama Alfredo Alfaro y que siempre solía decir que lo que no compartes se muere en ti. Y es cierto. Entonces, sobre todo en el sector legal, seas procurador, advisor de impuestos, notario, abogado, lo que fueses, sí que es cierto que obviamente con los lineamientos de cada uno de estos perfiles, pero sí que tienes que comunicar de alguna manera lo que estás haciendo por los canales que tú identifiques que en tu sector llegan más o conectan más con las personas, ¿no? Y que dan también ese sentido de profesionalidad o de fiabilidad, ¿no? Porque estamos hablando que acá es un servicio basado en la confianza. Si yo no te veo, si no sé que redactas bien por ahí algún artículo en alguna parte, si no sé que tienes alguna columna en algún sitio, si yo no entro a tu despacho en Google y tiene una puntuación de, no sé, más de 4, yo no sé si quiero contratar servicios. Peor si no tienes una página web, ¿no? Entonces... Y pasa muy a menudo. Sí, lamentablemente. Te quería preguntar si en esto del diseño de servicios ves mucha resistencia a nicharse, porque por lo que contaste, cuando se detecta una necesidad de un cierto grupo con ciertos problemas, con ciertas necesidades. Y si del otro lado recibís mucha resistencia, no, pero yo me ocupo de todo, yo hago todas las ramas del derecho. Sí, hay mucho, o sea, no está mal ser generalista, porque yo creo que al final todos cuando hemos empezado a hacer derecho, o sea, teníamos que comer, ¿no? Entonces, así te vinieran a pedir de, no sé, de administrativo, que con el cariño que le tengo al derecho administrativo y a mis profesores, si es que escuchan esto, no era mi curso favorito, tributario tampoco, o sea, fiscal, no. Son mis cucos el derecho, como diría yo, pero aún así
hay ideas muy chulas que se podrían montar ahí. Y como tú dices, hay personas que dicen, ¿no? Hay compañeros que dicen, sí, yo lo hago todo, pero no. Al final hay que enfocarse. Sí que puedes coger al inicio cosas para ir aprendiendo también de las diferentes ramas, pero va a haber un momento en el cual tu cerebro va a hacer clic y te va a decir, esto es lo que me gusta más, o en esto veo que puede funcionar mejor, o en esto me siento más cómodo. Y eso, o sea, hay que tener también olfato para poderlo identificar, y intuición, ¿no? O sea, todos tenemos intuición, ¿no? No sé, todo el mundo dice, no, pero esos son de brujas, de supersticiones, y no, hay que aprender también a desarrollar esa intuición. Y sí hay resistencia, porque hay gente que dice, yo nací para el derecho penal, o yo nací para el derecho civil, pero sin embargo te llega un problema de un arbitraje, y a lo mejor te sientes más cómodo yendo a un centro de arbitraje, a un arbitraje, que ir a un juzgado. No lo vas a descubrir hasta que no lleves un arbitraje. Claro, sin duda. Y nos estamos perdiendo un gran árbitro ahí, que se dedicó solamente a una cosa. ¿Sí? Sí, el ser generalista permite probar y, bueno, quizás descubrir cosas que a priori no las tenías contempladas, ¿no? No, y aparte estamos en un entorno de cambio, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que adaptar. A mí, por ejemplo, cuando me han entrevistado para algunas empresas, para entrar a trabajar en algún puesto, me dicen, vemos que has hecho bien como que el juego, ¿no? Porque yo siempre, y recomiendo esto a todos, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Cuando están, bueno, y a los que también son senior, cuando estén en trabajo, ahí es donde se busca el siguiente trabajo. Porque si vas a esperar a que la relación laboral no continúe, te vas a quedar en paro, o no la vas a pasar muy, muy bien buscando ese trabajo cuando ya no tienes claro. esa tranquilidad, ¿no? Y de hecho, si es que eres muy bueno en lo que haces, esas ofertas van a seguir llegando a pesar de que te vean que estás trabajando y muy bien en algún otro lado, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo que comentábamos antes de un poco decir quién eres, qué haces, ¿no? A pesar que no se entienda, porque, ¿no? Pero sí. Muy bien. Una cosa que decías, Carol, en tu post de esta mañana es qué significa realmente el ser AI ready, ¿no? El estar preparado, ¿no? Me imagino que hay parte... Es como mentalidad, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad preparada para el cambio, pero no sé, ¿cómo lo defines tú? Sí, a ver, me encantaría decir algo que también lo ha dicho mi querida Ellen Irazábal, que si por ahí nos escucha, para mí, ex profe, gran amiga, y es que, claro, la IA ha seguido desarrollándose todo este tiempo, solamente que hace un par de años OpenAI sacó una plataforma que era tan sencilla de utilizar como utilizas WhatsApp, por eso nadie tuvo que explicar utilizarla y ya está, y la usamos. Y de hecho las otras que han salido de IA generalista a partir de esa son muy parecidas casi todas en cómo lucen y en su usabilidad, y ya está, ¿no? Entonces por eso todos interactuamos fácilmente con estas, hijos, primos, alumnos mayores, incluso nosotros, en fin. Pero ahí lo que va es de que, claro, no sabemos qué tecnología ahora, o quizás sí lo sabemos, se está desarrollando a la par, y que también en unos 5 añitos alguien se le va a prender el foco, va a lanzar algo que sea tan sencillo de utilizar como esto, y lo vamos a utilizar. Entonces, pero ¿cómo te preparas para eso que va a venir aprendiendo lo que está en el presente? Por eso es de que a mí muchas veces me hace conflicto cuando leo esos títulos de abogados del futuro, abogado 6.0, 7.0, ya no sé en qué número vamos, pero siempre es 0.0. Y me hace un poco de ruido, porque yo pienso de que no tenemos, para formar esos abogados del futuro o a esas futuras generaciones de colegas, incluso operadores que no necesariamente son abogados, que operen y que jueguen dentro del sector legal, hay que, en todo caso, forjar esas habilidades en el presente, ¿no? Con lo que tenemos ahora, y tratar, no podemos aprenderlo todo, pero al menos sí conocer, mira, hay esas plataformas para crear agentes, de las 20 que hay, voy a intentar conocer un video de YouTube, 10 minutos, de las 1000 plataformas que hay de inteligencia artificial, a mí me llama más la atención generar imágenes, videos para mis hijos, para mí mismo, para mi novio, para lo que sea. Entonces, de hecho,
una pareja de amigos también hace mucho con sus mascotas, eso. Entonces, están enamorados de las mascotas y paran generando fotitos de la mascota con IA y tal, y tú dices, bueno, pero es su forma de practicar y me parece muy bien, con algo que les llama la atención. Entonces es así como uno va curioseando y se va preparando para aquello que viene, que todavía no sabemos. Podemos identificar también las tendencias. Yo hablaba con un amigo que dice que, por ejemplo, en el sector legal lo que se viene muy fuerte, sobre todo con la inteligencia artificial, ya no es tanto ingenieros legales o ingenieros de prompting, sino es gente que esté en la capacidad, como decía al inicio, de transferir todos esos requerimientos legales que se necesitan para implementación de proyectos de inteligencia artificial a gran escala en departamentos legales, en despachos, en notarías, en procuras, etcétera, en todos los estamentos del sector legal, y que también se va a necesitar orquestadores de la IA, Chief Orchestrator, o sea, así me lo puso, incluso Chief AI Orchestrator, y el otro es Chief AI Legal Officer. Aquella persona que va a tener que ver toda la parte regulatoria y de políticas a nivel más macro, ¿no? Entonces, pero ya estamos hablando de a un nivel mucho más amplio, ¿no? Entonces yo sí creo que eso va por ahí, y por eso es de que también hay que formar a las personas en estas habilidades tanto blandas como las de las herramientas, que no son tan difíciles de utilizar si te pones un poco, y ya luego pues veremos con qué nos sorprenden, pero ya no nos agarran tan desprevenidos, ¿no? Creo que para muchos son más difíciles las habilidades blandas que aprender a usar la inteligencia artificial. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, mira, creo que, perdón, dale. No, verás, Iva, es que está habiendo una conversación bastante entretenida en el chat y nos están pasando algunos comentarios. Ahí te los quería leer, Carol, porque bueno, pues igual quieres hacer algún comentario. Jesús Gironés, ¿vale? Que es Automation Architect, nos dice, y esto es un poco respecto a lo de las plataformas y la privacidad, ¿no? Dice, el concepto es muy claro. Básicamente hay dos opciones. Uno, correr él o los modelos en la plataforma del tercero, ¿no? Pues GPT, Banana, DeepSeek, tal. O dos, correrlo en propia plataforma o infraestructura on-premise, ¿no? Dice, en el primero no podemos asegurar la privacidad, un tema tan presente y candente, ya no solo a nivel entorno de abogacía y cumplimiento, sino a nivel de sociedad entera, ¿cierto? Y en el punto número 2 tenemos, por otro lado, la capacidad del control total y hacer cumplir lo necesario. Pero necesitamos contar con el experto necesario y a nivel de contar con perfiles técnicos, legales, además de poder asumir los altos costes iniciales. Esto no lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, que dice que de alguna manera dice Jesús que a día de hoy hay pocos players que ofrezcan esa calidad y servicio de implementación ad hoc para abogados y despachos, ¿no? No sé cómo ves este comentario, ¿no? Me encanta este comentario que has formulado, Jesús. Es tan largo que me he ido incluso a leerlo al propio live. Pero a ver, totalmente de acuerdo con lo primero. Pero nuevamente no todo el mundo confía. Te doy un ejemplo. La semana pasada alguien que va a ser cliente de la plataforma para la que trabajo también me preguntaba lo mismo. Soy enemiga de todo lo que sea Microsoft. ¿Y sabes por qué es enemiga? Por lo que acaba de salir de los archivos de ya sabemos de quién y lo que pasa en ese gobierno, etcétera. Entonces es enemiga y es una persona europea y que se dedica a ver temas de patrimonios de grandes fortunas. Entonces, por ese lado también la entiendo. Y me dice, el día que cambien a otro tipo de procesador, yo le digo, la respuesta aquí te la va a dar un paisano tuyo, que de hecho he hablado con él, voy a dejar su nombre en el chat, se llama Raymond Blight, si estoy pronunciando bien, Raymond, si me escuchas. Él me decía también el otro día, y es el que me dijo de los nuevos puestos que se vienen con la IA para el sector legal, él me decía, ¿no? Que el segundo punto que nos propone Jesús, y claro, el problema está en que ahorita mismo no hay tantas personas que manejen ese tema a un nivel de un Chief AI Legal, como les decía anteriormente, y mucho menos profesionales que estén preparados para ser AI Legal Orchestrator, ¿no? O sea, mucho menos, y sobre todo la parte de la infraestructura, porque al igual que Raymond, yo también comparto que la forma de hacerlo
Ay, se tildó. 1000% seguro es que tú tengas tu propia infraestructura. Y aún así, el gobierno del país del cual es, no tiene el dinero para poder hacer esa infraestructura. Y es uno de los países que tiene más dinero en el mundo. Si con las pistas que les he dado y el apellido, por ahí sacarán qué país es. Es un reino, por cierto, o sea, para que esté en Europa. Y aún así, lo que también parece infraestructura es muy costoso. Seguramente llegaremos a ese punto más adelante. Yo creo que sí, pero más adelante, y esa infraestructura que sea 100% segura, no todo el mundo va a poder acceder de inicio, ¿no? Pero también tenemos que estar preparados para ese tipo de retos, ¿no? Con lo cual, pues Jesús, si tú estás en ese camino, seguramente va a haber mucho curro para ti también. Te preguntaremos. Sí. Y aquí, fíjate, un poco hilando ese tema de los costes, ¿no? de esa infraestructura, Luis Felipe Rojas Huidobro, que es CTO en DeepLocal, dice que excelente diagnóstico, y donde dice que se permite discrepar respetuosamente, ¿no? Es en que los altos costos iniciales hace 3 años eran impagables, pero que se va ganando eficiencia, ¿no? de los modelos, Llama 3, DeepSeek y el hardware actual, es verdad, cada vez tenemos más recursos locales, ¿no? digamos, a nuestro alcance, y que probablemente una firma puede montar su propia infraestructura soberana, me gusta la palabra, por menos de lo que cuesta renovar los laptops de los socios, ¿no? Pero bueno, me imagino que es un proceso, ¿no? que se irá haciendo cada vez más asequible y más fácil, ¿no? de tener esa infraestructura on-premise, ¿no? Sí. O sea, yo espero que sí. He visto ya algunos ejemplos, no sé si en estos portales de computadoras, no sé si lo he visto en HP o en Temu o en no sé dónde lo he visto, pero que ya estaban vendiendo hardware que podías también conectar y como convertir tu laptop en una CPU. Entonces supongo que de las de antes, ¿no? Entonces mucho más power, y para gente que seguramente se dedica a temas de desarrollo y de diseño como yo, pues nos viene bastante bien. Sí. Pero supongo que así también más adelante llegaremos a un punto en el cual se saquen infraestructuras así que tú puedes montarte comprando determinadas piezas, porque al día de hoy, por ejemplo, mi expareja, que también veía temas de desarrollo, él nos montó el host en casa para la página, para su página web, para mi página web. O sea, hubo un momento en el que al menos 1 metro cuadrado de mi salón era pura computadoras así, de verdad, y la montamos entre los dos, o sea, sí. Eso es el sábado, bueno, vamos a las cervezas y a montar computadoras. ¿Para qué? Para que sea el almacenamiento y no pagamos host de terceros, y ya está. Entonces, supongo que así, ese será el primer paso, ¿no? Para llegar ahí. Avanzando, sí. Me gustaría, Carol, tocar el último punto de tu post, pues me parece puede ser un cierre estupendo, el por qué el futuro no es técnico, y ahora estamos hablando mucho de la parte técnica, sino estratégico. ¿Cómo es tu visión a ese respecto? Totalmente de acuerdo, y ahí voy a soltar una pequeña bombita, que de hecho ahí Laura ya, bueno, yo ya dije el nombre, pero mi amiga Laura Laguna también por ahí ha vuelto a soltar el nombre, nombre en el chat. A ver, al igual que todas las tecnologías que suponen una especie de subida, también todas las tecnologías tienen su auge, pero también tienen su bajada. Entonces, la inteligencia artificial definitivamente ha llegado para quedarse, pero sí creo que otras tecnologías que igual no les estamos siguiendo el paso van a volver, y con fuerza, porque quizás en su momento no las terminamos de entender, pero ahora las vamos a entender mucho mejor, o incluso otras más potentes, o la combinación de anteriores bueno, que siguen estando ahí, ¿no? Pero simplemente que han bajado un poco el auge o el ritmo. Con actuales y con lo que pueda venir, pues definitivamente va a suceder. Pero claro, para elaborar esa estrategia y saber cómo lo vas a implementar y a qué lo vas a implementar, y luego también cómo te va a afectar a ti como profesional del sector legal o de otros sectores, tienes que estar ahí pendiente, y no me refiero a que te leas El País o
o cualquier otro periódico o de tu preferencia, ¿no? Sino que me refiero online, por si acaso. Bueno, los que leen en papel también muy bien. Yo también leo en papel, pero... Pero sí que es cierto que tienes que ponerte a un cursillo, sí que es cierto que tienes que ponerte a algún entrenamiento, ser humilde, diseñar un poco también a dónde quieres llegar, ¿no? Si sientes que igual haces un análisis, ¿no? Hazlo con ChatGPT si quieres, o con tus compañeros, o con quien tú quieras, un mentor o una mentora. Cómo le va a afectar a tu rol. Si ves que te va a afectar mucho, pues entonces tienes que irte preparando y decir, bueno, me voy a hacer este otro curso de esta otra cosa, porque ya sé que en un año o dos, pues bye, ¿no? De mi puesto de trabajo. Es un poco lo que siento que le está pasando bastante la factura a varios profesionales dentro del sector legal, porque como también lo comenta en una parte de su comentario, valga la redundancia, Luis Felipe, no hay tantos perfiles que estén preparados para asumir esa carga de implementación, de entendimiento, porque claro, ahorita nos hacemos un máster todos y sabemos la parte regulatoria, la podemos recitar en orden si quieres, a lo mejor nos paramos así como antes, ¿no? Pero no es eso, es entender y transmitir esos requerimientos legales y poder producir un documento que entregues a toda la empresa, que contenga las políticas de cómo se implementa y cómo se usa ahí en todas partes, que no sea un tocho así, sino que sea algo quizás más visual o interactivo, que se firme electrónicamente para efectivamente darme cuenta yo que lo leyó, o que interactuó con esto que le he pasado y que, bueno, le doy el check, que pueda también trasladar esas inquietudes de la gente de desarrollo de producto a legal y que vuelva, entonces, y también implementar, ¿no? Implementar para generar eficiencias. Entonces, siento que esa estrategia, aparte de ver cómo es que me afecta al día de hoy lo que está sucediendo, no solamente la IA, sino en general todo, hasta el panorama político y todo lo que sucede. Entonces, por ahí es un poco echar los tiros e ir pensando en cómo me veo también, ¿no? La típica, ¿no? Que te pregunta la psicóloga, ¿cómo te ves? Bueno, en las entrevistas, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Como comenzábamos al inicio, ¿no? ¿Te ves? A mí me preguntan, Carol, ¿vas a venir presencial? No. O sea, que está en un proceso que diga presencial, ya sé que no me voy a presentar. O sea, es que ahí ni de broma. Si es remoto, híbrido, también. Todas esas cosas van diseñando su estrategia. Y algo que a mí me ayudó fue hacer un ejercicio de design thinking. O sea, así con composites, de brainstorming. Y decirles a mis papás, miren, soy esto, quiero llegar aquí, sé que no lo entienden, pero ya lo verán. Y me parece que mi papá nunca terminó de comprender a qué me dedicaba, pero me veía feliz y eso estaba bien. Y entonces, mi mamá igual, también para emigrar, también he estado diseñando estrategias. Bueno, vamos a ahorrar esto por tanto tiempo, no se pudo este año, pues nos falta tanto, lo terminamos de ahorrar. Entonces es un poco irse preparando en base a lo que vas viendo en tu entorno, ¿no? Que al final no sale A, pues tener también un plan B. Es una confluencia de varias cosas, por eso también me encantó cuando Nadia dijo de que quizás más allá de la tecnología y las habilidades técnicas, también tenemos que manejar esa parte de las habilidades blandas, ¿no? Sí, no es un secreto para nadie que yo trabajo en terapia hace muchos años, o sea, creo que 7, 8. Si se quieren enterar del chisme completo, pueden ir a ver en el Instagram, porque ahí está. En el ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Ah, verdad que me olvidé, es carol.lowfluencer. Lowfluencer, muy bien. Ajá, Declaración de principios. Sí, de LAW, así que Lowfluencer, entonces ahí, Carol con K por si acaso, como Carol G. Pero entonces es un poco, cuando ya se conoce a ese nivel, entonces, me agobia estar con gente, pues no vas a lugares donde hay tanta gente. Me agobia trabajar por la noche, pues te levantas temprano y entonces es desde ahí, desde esas cosas tan pequeñitas parte el tema, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la estrategia también, pensar lo que hablamos del diseño de servicios y que esto no implique al abogado distanciarse más de la gente
Sí. Y estar en su propio mundo de estudio de derecho, de cómo implemento la IA para el despacho, para adentro, sino también conectado con las personas y con las necesidades que van surgiendo. Porque creo que ahí está el conflicto o la fricción de no saber qué servicio puedo diseñar porque no sé las necesidades de la gente. Y poder identificarlo, ¿no? Porque yo les cuento un chiste / chisme, anécdota. Parece chiste, pero es anécdota, como dicen. Hay plataformas de inteligencia artificial, no voy a decir cuáles, que están generando comentarios en Reddit. Nada más y nada menos que en Reddit, donde hablamos, no sé, pues de conspiraciones, de creepypastas, de lo que tú quieras, pero no del sector legal. Y hay canales especializados del sector legal donde abogados o usuarios o incluso personas que trabajan en estas plataformas están echándose un poco de... se están fudeando entre ellas, entre algunas, y ustedes pueden ir a leer los hilos donde comentan, ay, sí, yo soy usuario de esta plataforma, me pareció bien, y luego entra el de la otra plataforma y decirle, no, pero no sé qué. Entonces, por ahí, ojo, las Legaltech nos estamos perdiendo un canal más de difusión que es Reddit y nunca nos habíamos pensado. El R Legaltech está on fire últimamente con los Ask Me Anything y todo eso, ¿verdad? Sí, no, pero es que me parece súper interesante porque cuando yo lo leí, porque lo pusieron en un canal que tenemos del trabajo, dije, wow, qué interesante. Y efectivamente, ya indagué más y vi que hay toda una comunidad, ya me uní y bueno, o sea, uno tiene que estar donde tiene que estar y ahí está lo de seguir las tendencias, identificar las necesidades y a partir de ahí el mundo es inmenso. Simplemente es pensar y crear. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carol, por haber compartido este ratito con nosotros. Creo, ya has dicho antes tu Instagram. Me imagino que por LinkedIn te podemos localizar. Yo te he localizado bastante fácil, ¿no? ¿Algún dato más que quieras dejar para quien quien ha visto el episodio o lo vea posteriormente? Bueno, nada, solamente un abrazo al equipo de Saga, otro abrazo al equipo de WoW Legal Experience y otro abrazo más para mis alumnos y mis alumnas de todas las diferentes casas de estudios donde enseño cuando tengo algo de tiempo. Y un abrazo para ustedes también a la distancia. Gracias por la invitación y ahí voy a dejar ahí en los comentarios los perfiles de las personas que comenté y bueno, los enlaces para que nos sigamos comunicando. Por cierto, no me quiero ir sin preguntarte de qué va a ir tu charla en el Future Law en Tallinn. Porque vas a dar una ponencia allí, ¿sí? Sí, pero no te puedo dar spoiler de eso todavía. ¿Sabes por qué? O sea, hay dos cosas ahí. Primero, que vamos a hacer hay un formato de hackathon que tenemos con Saga, porque es parte también del propósito de democratizar la inteligencia artificial para todos, incluso para los estudiantes del último año, a un precio bastante asequible. Ya cuando ya eres abogado sí estamos cobrando un poquito más, pero tampoco no se vengan arriba, es bastante asequible también. Se vienen colaboraciones con colegio de abogados de aquí próximamente, pero tampoco puedo hacer spoilers. Pero esa hackathon la vamos a hacer en Estonia y en España. Ahora en Estonia va a ser en mayo y ahí hablaremos lógicamente de IA. Vamos a tener unos speakers potentes y luego por otro lado la haremos acá en España donde también seguramente hablaremos de IA. Pero para la charla que doy ahí, el único spoiler que les puedo dar es que está vinculado al tema de cómo lo que se está haciendo en los países nórdicos se ve influenciado por lo que se está haciendo en la parte de tecnología y legal tech más hacia el sur y LATAM, cómo se ve desde LATAM hacia el otro lado, cómo nos estamos influyendo mutuamente. De eso va. Qué interesante. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Carol. Me gustaría seguir, pero es que tengo ahora justo otra reunión, entonces no me puedo parar mucho más. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo tu conocimiento. Ha sido un episodio muy, muy bueno. Y nada, así tenemos quizá una segunda oportunidad de seguir charlando, ¿no os parece? Sí. Gracias, redes ustedes, Nadie, Pablo. Un abrazo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Claro. Y chao. Cuídense. Chao. Adiós.
hagamos algo de verdad. Si quieren destacar, hay que innovar sin parar. La marca personal es tu mejor contrato. No hables en latín, comunica contacto. En redes sociales muestra tu expertise, que el cliente vea soluciones, no un paper más en PDF. Yo no soy abogado, pero entiendo el valor de un marketing que sume, no que reste dolor.